Buenas tardes, bienvenidos a mi vino de la tarde y algo de conversación. A ver si se va conectando mi invitado. Muy buenas, don Ellana. A ver si aparece Rodrigo y empezamos el directo. Vamos a ver que debemos de tenerlo cerquita. Estaba listo. Y a ver. A ver. ¿Verdad? Sería muy interesante. Ay, aquí lo tenemos. A mí me pone nerviosa cuando tarde. Pero sí que lo tengo aquí. Ha sido bueno. A ver, me pone. A ver, que no nos... Aquí lo tengo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Me ves? Te veo perfectamente y te oigo también Oye, perfectamente. esto va funcionando últimamente. No quiero hablar muy alto. Sí, Rodrigo, sí, no, estás... encantada de conocerte y de saludarte. ¿Qué te Pues igualmente, parece Nuria. si lo primero de todo me dices qué tal tu semana? Bueno, tengo un rato para contártela, ¿no? Mira, acabo de aterrizar, acabamos de aterrizar aquí en Santiago. Venimos de Tenerife, hemos estado en el Festival Esto es Histórico de la Villa de la Orotava, lo cual es una experiencia absolutamente increíble. De verdad, es la tercera vez que tengo la suerte de participar, de que me inviten. Y bueno, pues nada, el festival fue el viernes, el sábado y el domingo, a pesar de que yo el viernes no llegué porque tenía que presentar mi última novela en otro festival, este astronómico literario que había en Ourense, en un centro astronómico de Ourense, en Trevinca. Me fui corriendo al aeropuerto, cogí un avión a Tenerife, estuve en Tenerife el fin de semana y bueno, y hasta hoy, porque todavía tuvimos otras actividades. Tuve un encuentro con peregrinos con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Tenerife también. Y bueno, pues una auténtica maravilla. Una locura, estamos todavía un poco descolocados, un poco cansados, pero una auténtica maravilla. Estamos disfrutando muchísimo de todas estas experiencias, de la gente que conocemos, la gente con la que nos reencontramos, del mundo de la literatura, sobre todo de literatura histórica, pero bueno, de otros géneros y incluso de otros ambientes, otras corrientes, ¿no? Que vamos encontrando. Y mi semana ha sido así, una maravillosa locura. Y aquí seguimos, ya en casa, pero bueno, aquí estamos, en una experiencia Muy, nueva como es un directo contigo. muy bien. Mira, por aquí Méndez Ruiz Ana María te manda un beso. Eso lo Pero primero. hombre, Ana, bueno, pues un besazo para Ana, claro, y mi gran amiga de venta de baños, con la cual, fíjate, mi última novela habrá sido El Camino de Santiago y mi primer Camino de Santiago en 2001 fue una de las personas más importantes de aquel camino. Solamente hicimos unas pocas etapas juntos, pero bueno, sigo teniendo muchísimo cariño a Ana y espero que nos veamos pronto, que seguro que sí. Genial. Bueno, Rodrigo, ¿qué te parece si lo primero de todo te presentas un poquito, cuentas quién eres? Porque hay gente que ha venido a verte, pero habrá gente que a lo mejor no te conozca. A ver Claro, si nos seguro. cuentas un poquito. Pues mira, yo soy un profesor de instituto, profesor de educación física, aquí en un instituto, aquí en Santiago. Santiago es mi ciudad, a pesar de que he nacido en Cantabria y a pesar de que he andado, bueno, siempre por aquí y por allá, esta es mi ciudad. Ahora vivo aquí, trabajo aquí. Y de un tiempo a esta parte, desde el año 2000, que salió mi primera novela publicada en castellano, había salido un poquito antes en gallego, pero bueno, con una tirada muy pequeñita, una editorial muy pequeña. Desde 2020, como digo, pues tengo unas cuantas novelas históricas ya bueno, disponibles en el mercado, ¿no? La última de las cuales se titula El siglo del milagro y centro la historia real, más allá del hecho religioso, de la leyenda mística, ¿no? O del mito piadoso, los hechos reales que dieron forma a esta ciudad única en el mundo, Santiago de Compostela, y al fenómeno que lleva asociado, que también es único en el mundo, que es el Camino de Santiago, ¿no? Además de escribir, pues bueno, soy, como le decía a Ana, a esta amiga mía que acabo de saludar, yo soy un peregrino
impenitente. Es decir, he hecho el Camino de Santiago 30 veces y sigo haciéndolo y seguiré, ¿no? Por lo tanto, es una parte fundamental en mi vida y por eso me gusta tanto investigar sobre él y últimamente también escribir sobre él, ¿no? Y bueno, un poco a grandes rasgos, ese soy yo, una persona normal a la que le gusta muchísimo la historia, la literatura y bueno, pues una persona muy normal, muy normal, ese soy yo. Mira, antes quisiera que comentaras un poquito, así muy rápidamente, las novelas que tienes, pero para que no se me vayan los comentarios, a ver, esto es histórico, te manda saludos desde la Orotava y dice que ya te echan de menos, por una Pues, parte. pues imagínate yo a ellos, ¿no? De verdad, tanto a Emilia como a Pedro como a Alfredo y todo lo que ellos consiguen, bueno, pues reunir en torno a sí. De verdad que es uno de los festivales, he estado en festivales grandes, he estado en eventos literarios, bueno, en fin, con presupuestos disparados y demás. El corazón y el cariño que ponen, y no lo digo yo, todos los que salimos de ahí, todos los que pasamos por ahí últimamente en esta última edición, Luis Zueco, Andrés Pascual, en Malira, en fin, en ediciones anteriores grandes figuras de la novela histórica, Lidia Merenciano, bueno, en fin, todos salimos diciendo lo mismo y con la misma impresión, ¿no? ¿Cuánto corazón hay aquí puesto, cuánto cariño para que algo tan difícil salga adelante? Por lo tanto, mil besos a la Orotava, acabo de marcharme de allí y ya estoy deseando volver. Mira, Ro Blanco comenta que ella tiene que ir algún año a ese festival de Tenerife. Y Sí, Tesoros del Palancia nos saluda, muy buenas, y Rafa Pérez le dice algo, te apuntas a todo, y yo aquí añadiría, le dijo la sartén al cazo, porque él sí, también se apunta. efectivamente, ¿no? Bueno, los que estamos en este mundillo conocemos perfectamente a Ro, una de las personas que más hace por dinamizar la literatura histórica y porque nos conozcan a los autores, ¿no? Yo tengo pendiente hacer una visita a Donosti sin falta y juntarme con ella y con la gente. Pero antes de eso, Ro va a estar en Santiago. Vamos a hacer el paseo por Santiago, el paseo pues de mi última novela, el paseo de, perdón, que la cojo, que lo tengo aquí abajo, el paseo del siglo del milagro. Y Ro ya me ha dicho que va a venir, lo estamos viendo al revés, pero bueno, es el siglo del milagro. Ya me ha dicho que va a venir con gente de Donosti y vamos a hacer el paseo por aquí. Paseo que le lanzo también la invitación a Rafa, por supuesto, que tengo muchas ganas ya de que nos veamos por fin cara a cara y podría ser una buena ocasión, ¿no? Por tanto, efectivamente, vaya par, ¿no? Pero De hecho, es que me ha hecho gracia, porque cuando todo me lo ha que hacen dicho... por la literatura es muy importante, igual que lo que haces tú, Nuria, es decir, es muy importante. Entre nosotros y quien lee, hay varios colectivos que son importantísimos, en los cuales nosotros no podríamos, ¿no? Unos son los libreros, evidentemente, otros son la gente que tiene clubs de lectura, la gente que trabaja en bibliotecas, en fin, y vosotros, los que le dais luz y visibilidad a nuestra obra y también, pues, a nosotros, ¿no? Importantísimo. Bueno, Rodrigo, ahora que ya he leído, es que si no se me van y luego no los encuentro. ¿Por qué no nos comentas así muy rápidamente lo que tienes por ahí publicado? Y bueno, esta de que has comentado es la última, que luego nos centramos si quieres en esa, pero un poquito para que conozcamos tu obra. Bueno, pues muy rápido, si te parece me voy a centrar solamente en la obra en castellano, porque también tengo en gallego, pero son las mismas novelas, ¿eh? Quiero decir que en los dos idiomas, pero no es que tenga una por un lado que no esté por el otro. Solamente hay una publicada en castellano nada más, que es Hijos de Gael, que la publiqué con el Grupo Planeta, con la editorial Espasa, y que está descatalogada. Está descatalogada, se agotó, no se ha vuelto a imprimir, hemos recuperado los derechos y la vamos a volver a editar más adelante con calma porque tenemos nuevos proyectos entre las manos, ¿no? Mi primera novela la estáis viendo aquí, es Porto Santo, que bueno, pues es una novela histórica que recrea el final de la Edad Media de una forma muy especial, ¿no? A través de los ojos de un niño que nace aquí en Galicia y que está destinado a ser una de las personas más importantes de la historia de la humanidad. En fin, ¿quién puede ser ese niño si en la novela se subtitula El enigma de Colón? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Recreamos esa teoría que todavía está por confirmar, pero es una teoría, bueno, pues bastante sólida, ¿no? Teniendo en cuenta que a día de hoy nadie sabe quién fue realmente Cristóbal Colón. Los historiadores, pues, en lo único que se ponen de acuerdo es que no lo sabemos todavía, ¿vale? Pero hay varias teorías y la más sólida y la más potente es la que dice que fue un noble gallego, nacido pues en el siglo XV, evidentemente, y que, bueno, y que adoptó un alter ego por una serie de motivos que nosotros
recreamos, como digo, aquí, en Porto Santo. Mi segunda novela, prometo que la tengo por aquí, solo necesito encontrarla. Allí está Hijos de Gael. Las tengo todas, de verdad, os lo prometo. Déjame solamente ver dónde. Me he ido al siglo del milagro, aquí está. Que conste. Sería esta, pero... Dicho, lo tienes todo preparado y me dice, Lo, todo lo, preparado. todo. Vale. Es que cambié una caja de sitio en el último momento, perdón. Sería esta en gallego, pero es esta en castellano, es El custodio de los libros, ¿vale? Entonces, El custodio de los libros es mi segunda novela, aunque es la primera que se publica en castellano, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque gana, dice Rafa que Colón era valenciano. Vamos a tener una discusión ahí seguramente. También, porque el Vamos a tener año una discusión. pasado se dijo. Sí, salió ahí salió un documental que nos vendieron en fin, artículo científico y al final acabó ser un show bastante sonrojante, ¿no? Porque de ciencia ahí no había absolutamente nada con sentido. Bueno, esta es mi segunda novela, como digo, y realmente es la primera que se publica en castellano porque gana el certamen internacional de novela histórica de Úbeda, ¿no? El premio más importante de las letras castellanas españolas en novela histórica. Y tuve la suerte, la gran suerte, cuando yo aún no había publicado nada, solamente esa primera novela, solo en gallego, tuve la suerte de que me dieron este premio contra todo pronóstico y para mí fue una gran sorpresa. Eso me abrió las puertas para poder publicar, como os decía, Hijos de Gael, que la tengo aquí atrás. Hijos de Gael, que insisto, está descatalogada, ya no se puede encontrar, la volveremos a publicar, de verdad. Yo es una novela a la que tengo muchísimo cariño y creo que posiblemente es mi mejor novela, aunque no es para todos los públicos, pero es mi mejor novela, muy extensa y bueno, pero se publicó con el Grupo Planeta, como digo, con Espasa, como podéis ver aquí abajo, y se volverá a publicar. Se volverá a publicar con mi editorial de mi corazón, que es la editorial Pamies, que es la que me cuida de verdad y sobre todo la que cuida bien a mis obras, ¿no? Esta es la tercera. Si os parece, vamos con la cuarta, que salió el año pasado, que la tengo aquí también. Y es que, de verdad que antes me lié porque cambié una caja de sitio en último momento y ya dije, ¿dónde la puse? ¿No? Bueno, esta, la última reliquia, es la que salió el año pasado. Todo esto estamos hablando de 2020 a hoy, ¿vale? De 2020 a hoy. Estamos hablando de unas novelas de una extensión, pues esta en concreto tiene, lo digo ahora, 652 páginas. Por ahí andan todas. La última, con la que ya voy ahora, esta es una novela muy compostelana. También Felipe II, el Escorial, cuando Felipe II intenta robar el cuerpo del apóstol para llevárselo al Escorial, hechos reales y verídicos. Esto coincide con la Gran Armada de 1588, lo que conocemos como la Armada Invencible, y las dos tramas, una que gira en torno a Ambrosio de Morales, el erudito que Felipe II envía a Santiago a robar, o a confiscar, o a, bueno, como le queramos llamar, el cuerpo del apóstol, y la Armada Invencible, que va, como sabemos, a Inglaterra y tiene un periplo más o menos afortunado, no es tampoco lo que nos han contado, ni mucho menos. Y las dos tramas acaban colisionando contra todo pronóstico y la novela, que van creciendo en espiral, las dos tramas, una en torno a la otra y acaban estallando en todo lo alto y para mí me parece que es un espectáculo y son un poco los feedbacks que he recibido. Y por último, la que os comentaba antes, mi novela que salió ahora hace, nada, un mes y poco, un mes y una semana, El siglo del milagro, donde contamos pues la auténtica historia, la verdad histórica, los hechos probados tras esa deslumbrante leyenda que explica pues, el origen de la ciudad de Santiago. La leyenda está bien, siempre que sepamos que es leyenda, pero aquí, a pesar de que hay muchas novelas que recrean la leyenda, y bueno, no tengo nada en contra, ni mucho menos, ¿no? Yo he querido ir más allá, no he querido seguir recreando la leyenda, sino contar los hechos históricos reales y quién fue el genio político y el genio en muchos planos que realmente crea la ciudad de Santiago y que crea el Camino de Santiago, un fenómeno que sigue más vivo que nunca 900 años después. Esto es lo que contamos en la última novela, El siglo del milagro. La más cortita de todas, por cierto. Solo 500 páginas, más o menos. A ver, mira, por aquí Rafa pregunta, bueno, dice que pones a correr a los alumnos mientras escribes para que te dé tiempo a todo. Pues mira, los profes de educación física tenemos esa mala fama, ¿no? De que nosotros no corremos, claro, pero es que el de matemáticas tampoco se pone a resolver las ecuaciones, ¿no? Es decir, está pendiente de que los alumnos sepan resolverlas, ¿no? No de hacerlo él. Bien, yo soy profesor de educación física, pero no doy educación física, ¿vale? Yo doy clase en un ciclo formativo de técnicos deportivos, por tanto, mis chicos conmigo no corren, ¿eh? Tenemos
clase en el aula y es verdad que tenemos algunas actividades fuera, en el monte, en el parque, en medio natural, en determinados sitios y ahí sí corremos todos, ¿eh? O sea que ahí sin problema. Rafa, te voy a dar a ti, que estás ahí a la que salte. Ya nos vamos conociendo, Rafa y yo. Mira, por cierto, Nuria, que tú tienes ahí un vino, ¿vale? Yo, la verdad, yo hoy no me he echado un vino porque, mira, estoy tan cansado que igual me quedaba hasta dormido. Me he echado una copa de agua para beber contigo, pero sí tengo un vino, que no he abierto, ¿eh? Pero fíjate, mira qué monada. ¡Hala! Ah, Sí, yo hemos quiero sacado, esto. hombre, A las claro, dos cosas. por supuesto. Mira, hemos sacado en colaboración con una bodega del Ribeiro. El Ribeiro es un vino que sale en casi todas mis novelas. El Ribeiro que conocemos, que nos sonará a todos, ¿no? Lo que pasa es que lo que no nos suena a la mayoría, ni siquiera a la gente de aquí, ni siquiera a la gente del Ribeiro, eh, es que en tiempos, durante siglos, fue el mejor vino del mundo. Fue el producto más prestigioso de todos los que se exportaban a otros países, ¿no? Y por eso es tan importante, porque son precisamente en esos siglos donde transcurren mis historias, ¿no? Claro. Y siempre aparece alguna referencia, ¿no? Es la denominación de origen más antigua, pero del Ribeiro podríamos hablar, bueno, horas y horas, ¿no? Simplemente os comento un par de pinceladas. Es, como digo, fue considerado el mejor vino del mundo durante siglos, ¿m? Y es el vino que lleva Colón en sus barcos, ¿vale? Y eso está comprobado, hay un documento en Simancas, en el archivo de Simancas, la pesquisa de Bobadilla, para quien quiera buscarlo, donde efectivamente hay una declaración de uno de los miembros de la expedición, de Cristóbal Colón, en la que se llega a América por primera vez, en la que se habla del vino de Rivadavia, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que es el vino que iba en las naves de Colón. Bueno, en fin, este vino tenía que estar, por fin, ¿no? Presente en mi obra. Lo que hacemos es utilizarlo como elemento promocional. Cuando hacemos una presentación, sorteamos una botella entre la gente que viene a vernos, ¿sí? O incluso a veces pues abrimos una botella y nos la tomamos, ¿no? Está disponible también, ¿eh? Si alguien lo quiere, lo quisiera tener junto con la novela o lo que sea, hay una tienda aquí en Santiago que se encarga de hacer los envíos, ya salen muy bien los costes del envío y todo eso, cosa que a mí me saldría mucho peor, porque yo no me dedico a eso, ¿no? Pero si alguien quiere, pues nada, que me pregunte y lo remito a esa tienda, que mañana mismo voy a pasar por allí a firmar un par de libros que tengo pendientes para enviar. O sea que, bueno, el vino, aquí está. Muy bien, claro que sí. A ver, Rodrigo, voy a leer. Ro Blanco comenta que La última reliquia es un novelón, que la han leído en el club de lectura que lleva ella, que no suelen leer histórica, y les encantó. Eso, a gente que no le va la novela histórica, que te la lean así tan... Pues la verdad es que dice mucho. Rafa, no voy a decir lo que dice, porque dice que es un angelito y es cualquier cosa menos eso. Y Emilia dice que si el Ribeiro ya era su vino favorito, esa botella ya lo supera todo. Y Con bueno, Emilia, brindaremos pronto con Emilia, seguro. ya sabemos quién eres, ya hemos leído todos los comentarios. Yo te pediría que empezáramos con el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué te parece? ¿Bien? Me parece perfecto. Pues yo, como siempre, invito a los que nos están viendo que si se quieren conectar para hacerte alguna pregunta o hablar sobre el tema, que aprieten la camarita. Y dicho eso, pues vamos a empezar, ¿vale? Muy bien. Has hecho un comentario antes de que son muchos autores los que han hablado sobre el Camino de Santiago, sobre esa leyenda. La pregunta que yo te haría es, ¿por qué los historiadores cuentan cosas distintas a partir de los mismos hechos? ¿Cómo se hace la historia? ¿Por qué pasan esas cosas? Tú eso nos lo podrías comentar, porque tú estás hablando todo el rato de hechos reales. Y a mí me Sí, vamos a ver. gustaría que me contaras. Es un tema largo. Yo me voy a centrar en este caso particular de Santiago. Decíamos que El que tú Cristóbal quieras. Colón, claro, Cristóbal Colón es un caso muy particular como personaje porque es un personaje que él quiso ocultar quién era, su auténtica identidad, ¿no? Y eso es insólito. La gente normalmente quiere quedar para la posteridad, ¿no? Entonces es un caso raro. El caso de Santiago también es un caso raro. El caso de una ciudad que solo hay una versión. Y es la versión fantasiosa, es la versión legendaria, mítica. ¿Sí? Que es que unas estrellas aparecieron, señalaron una tumba, el obispo detectó que era la tumba del apóstol Santiago
Vino el rey de la época y a partir de ahí empezaron a llegar los peregrinos. Esa es la única versión que nos han contado tanto historiadores como cualquiera, es decir, es la única y es una versión totalmente irreal. Las estrellas no bajan del cielo para señalar ninguna tumba, ¿vale? Es como si pensáramos, bueno, pues eso, que es real también, que una estrella guió a los Reyes Magos hasta ahí. Pues pudo ser un cometa. No, hombre, no te esfuerces, es una leyenda, no le busques tres pies al gato, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, aquí en Santiago lo que pasa es que no existe una conciencia de que eso es fantasía y, por tanto, ¿cuál es la realidad? Se ha acabado entremezclando el relato. Y se ha acabado dando por bueno a cualquier persona que tú le preguntes en Santiago te va a contar eso, ¿vale? Y entonces cuando tú le digas, cuando lo mires medio lado y le digas, pero a ver, en serio, eso es lo que pasó. Bueno, eso es lo que se cuenta. Vale, es lo que se cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cuentan los historiadores? Claro que cuentan otra versión los historiadores, pero es una versión de momento silenciada. Claro que debajo de la catedral hay una necrópolis romana, una necrópolis con enterramientos a lo largo de varios siglos. Algunos llegan hasta después de la caída del Imperio Romano, ¿sí? Hay unas tumbas, claro que las hay. Y una tumba principal, seguramente, con un edículo, ¿sí? Con una casita, ¿no? Una de esas tumbas con casita. Eso lo sabemos. Y sabemos que pasaron cosas. Lo que pasa es que estamos hablando de documentación, si existiese, de hace 12 siglos, 11 siglos. Y encima, lo poco que existe de esa época, o los pocos hechos, o la poca arqueología que podemos tener, los pocos documentos, han quedado eclipsados, como decimos, por ese relato posterior. Ese relato de quien, de forma interesada, quiso montar aquí un gran centro de peregrinación, vamos a decirlo así, iba a decir negocio, que también, pero bueno, un gran centro de peregrinación y le salió bien porque era un auténtico genio, ¿no? A nivel político, diplomático, de marketing y demás, ¿no? ¿Por qué cuentan cosas distintas? Pues porque son cosas distintas. Está muy bien creer que Hércules fundó la ciudad de Coruña. Está muy bien creerlo, creer que eso es una leyenda, porque evidentemente no tiene visos de verdad. ¿Qué nos dice la arqueología? La arqueología nos dice que hay unas casas romanas donde hoy en día está pues, la ciudad vieja de Coruña y después nos va dando más datos de la ocupación del lugar a lo largo de los siglos. Que nos quedemos con que Hércules vino, mató a un gigante y construyó un faro como verdad histórica, parece que somos un poquito infantiles, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la distinción. ¿Tengo yo algo en contra de las leyendas? Nada, absolutamente nada. Siempre que sepamos que son leyendas. Como confundamos la leyenda como hecho histórico, entonces sí que tengo un problema. Pero Entonces sí. una cosa, bueno, a ver, juraría. Concha, me ha salido como que querías unirte. No sé si has sido queriendo o sin querer. Eso es lo primero. Una cosa, el problema no está en que dicen que las leyendas se basan en hechos reales y de ahí han salido leyendas y entonces se haga ahí como un batiburrillo, ¿o no? La leyenda y el hecho, a ver, la leyenda y el hecho real pueden tener una relación, pero no, las leyendas no se basan en hechos reales, no, para nada. Pueden tener una relación, pero, por ejemplo, una de las cosas que hace este protagonista de mi novela, este que fue el primer arzobispo de Santiago, que se llamaba Diego Gelmírez, protagonista del siglo del milagro, una de las cosas que hace es robar las reliquias que había en la archidiócesis de Braga. Braga era la vieja capital de la Galicia romana, digamos, ¿no? Tenía unas reliquias muy valiosas, cuando la de Santiago era una reliquia muy sospechosa, que el propio Papa había excomulgado a un obispo de Iria Flavia, que sería el obispo de Compostela, lo había excomulgado por decir que esa reliquia era del apóstol Santiago. Imagínate si era sospechosa la reliquia, ¿no? Sin embargo, las de Braga estaban totalmente contrastadas. El obispo de Santiago va a Braga y roba las reliquias y se las trae. Y no te lo pierdas, no sabes hasta cuándo estuvieron aquí, hasta hace 30 años más o menos. Desde el año 1100, desde el año 1102 exactamente hasta 1900 y pico estuvieron aquí, ¿no? Y fue un robo. Él mismo le llamó el pío latrocinio, el robo piadoso, ¿no? Con un par, ¿no? Bueno, a la hora de relatar ese hecho, que es un hecho histórico y lo sabemos porque las reliquias estuvieron aquí y de hecho aún quedan, y quedan las iglesias donde estuvieron y todo eso, ¿no? A la hora de relatarlo, él dice que cuando van a cruzar el río Miño, ¿no? La frontera entre el portucalense y la Galicia de la época, el río estaba muy embravecido y se amansa. Él está creando un relato fantasioso, está creando leyenda para avalar ese robo, para decir, oye, fue voluntad divina. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿las leyendas se basan en hechos reales? Puede ser.
¿Tienen una relación? Muchas veces, pero ¿nos están narrando algo real? No, en absoluto. Nos están narrando un relato interesado, interesado por alguna de las partes. Ese relato, si triunfa, y es una de las frases estelares de la novela, el único triunfo eterno es el triunfo del relato. Tú puedes ganar una batalla, pero al cabo de 200 años de esa batalla no se va a acordar nadie. Como tú logres implantar en el imaginario colectivo, en la cabeza de las personas, un relato determinado para siempre, eso es dificilísimo de erradicar. Por eso digo que el único triunfo eterno es el triunfo del relato. Hace poco estuve en una presentación de un autor de histórica y me hizo mucha gracia porque él comentó que los cronistas de la época que es que mentían mucho. Estábamos hablando de un personaje histórico y él comentaba que él lo veía de otra manera, explicaba el por qué y en base a qué, pero me hizo mucha gracia esa afirmación. Dices que los cronistas mentían mucho y Los nos cron... tenemos que basar en esas fuentes. Entonces, Bueno, sí, vamos a ver, ¿los cronistas mentían? Claro, por supuesto, los cronistas estaban contratados por alguien, ¿eh? Para que contase la historia que ese alguien quería que fuese contada. Te pongo un ejemplo, es decir, muy claro, aquí mismo en Santiago tenemos pues, lo que hoy conocemos como la historia compostelana, ¿eh? Un códice que realmente en origen se llamó el Registrum, el registro, ¿m? Y que lo encarga el propio Diego Gil Mírez. Y ahí todo lo que se cuenta es para ensalzar su figura. Lo que yo decía antes de que a ese robo vil le denomina pío latrocinio, robo sagrado, robo piadoso, y lo hace, claro, y lo dibuja de manera que ha sido voluntad divina que esas reliquias vengan aquí y que no se queden allí, donde las tenían muy descuidadas y todo eso. Eso es verdad, eso está contando una verdad a su manera, a su interés. Entonces, ¿esto inhabilita cualquier crónica como fuente de información histórica? No, tenemos que saber que es un relato interesado, nada más. A partir de ahí hay que contrastarlo con otras fuentes, hay que contrastarlo con documentos, documentos de compraventa, de juicios, de lo que pueda aparecer, que no sea una crónica interesada, para contrastar. Pongamos otro ejemplo, El Cantar del Mio Cid. El Cantar del Mio Cid es una obra literaria maravillosa que tiene una pequeña parte de verdad, o una gran parte de verdad, de hecho, incluso una gran parte de verdad, un personaje que existió en realidad, pero que se cuenta su historia con una finalidad, ¿no? En un ambiente de ensalzamiento de ese gran guerrero, pese a que él fue un mercenario que batalló a favor de muchos señores musulmanes, se le pone como, ¿no?, gran símbolo de la reconquista. Bueno, en fin, esos documentos tienen valor, tienen mucho valor, claro que lo tienen, cualquier documento antiguo, pero hay que cogerlo en su justa medida, ¿sí? La arqueología es una fuente muy importante para contrastar ese tipo de crónicas o de leyendas. La documentación histórica, claro, que no sean crónicas interesadas también. Entonces, triangulando con todo tipo de fuentes que nosotros podamos encontrarnos. Yo aquí en La Última Reliquia, por ejemplo, una fuente importantísima que yo aludo es el itinerario antonino de las vías romanas, ¿no? Esa es una fuente documental a la que yo aludo, a pesar de que no es un libro. Son unas tablillas, ¿no? Pero también aludo, por ejemplo, como fuente histórica al urbanismo actual de la ciudad vieja de Compostela. Y yo ahí en ese urbanismo, en esas calles que existen hoy, encuentro una serie de indicios de una población romana. Fíjate, ¿no? No me voy a una crónica que alguien me cuente. Si existe la crónica, la miro con atención y la analizo, pero la triangulo con otras fuentes para poder extraer una información válida, significativa y fiable que nos dé realmente información sobre lo que fue el hecho histórico. claro, porque, como tú muy bien has dicho, muchos cronistas estaban al servicio de alguien para que eh, sus, sus proezas las supieran los demás y los ensalzaran y Claro, que las vamos a ver, vendieran así. casi todos, o sea, lo que son cronistas, cronistas como tal, desde luego, casi todos estaban contratados por alguien, ¿vale? Luego tenemos otras cosas como, por ejemplo, la canción de Roland, la famosa chanson de Roland, la canción de Roldán, ¿no? Que nos cuenta
pues toda la leyenda carolingia, ¿no? Todo esto de Carlomagno y demás, ¿no? Claro, eso no les pagó Carlomagno, como el Cid tampoco le pagó al literato que crea la canción del mío Cid, tampoco, ¿no? No, esos son literatos que cogen, seguramente 100 años después, o 200 o 300 años después, cogen un historión y lo cuentan a su manera, como Dios le dio a entender y como a ellos les interesa en ese momento. Esto no nos hace un relato fidedigno del hecho histórico. Es imposible. ¿Cómo voy a contar yo de oídas hoy lo que hizo Napoleón hace 200 años? De oídas, ¿no? Habría que ir a unas fuentes muy concretas. Pero es que la situación es esa. Tanto en el Cantar del mío Cid como en la canción de Roland, la historia es esa. Alguien crea una obra literaria, ¿vale? Ni siquiera en este caso son contratados pero hay muchísimos cronistas que sí. Por tanto, todo eso hay que cogerlo siempre con pinzas. Para eso están, vamos a ver, para eso están los historiadores, que son los que cogen las fuentes primarias, elaboran estudios científicos y nos lo dan bien masticadito a todos los que nos encanta la historia. Y algunos, con eso, lo que hacemos después es contar relatos de ficción, donde se entremezcla ficción y realidad histórica, ¿no? Que es lo que llamamos novela histórica. Lo que ocurre es que, tal y como tú lo cuentas, todo lo referente al pasado, todo es debatible. La historia es un relato. La historia es algo que alguien cuenta, ¿vale? Siempre, para bien y para mal. La historia, pues, la reconquista. La reconquista nos la han contado desde una visión claramente, extremadamente ideologizada, pero en la historia siempre hay ideología. Es un relato y la persona que lo cuenta, la persona que lo registra, tiene una ideología, lógicamente, ¿no? Y va a utilizar determinados datos o descubrimientos en su favor. Pretender que la historia vaya a ser objetiva es casi imposible, porque una misma batalla te la pueden contar de 1000 maneras distintas cada uno de los que batallaron allí, pero es que no te la va a contar ni siquiera ninguno de los que batalló allí, te la va a contar alguien de hoy, con su perspectiva, con sus esquemas mentales, ¿sí? Con sus valores y sus normas, con sus creencias. Te va a contar lo que él cree de aquello, pero la realidad siempre es muy compleja y siempre está afectada de forma ideológica. Ya te digo, la reconquista, siempre nos la vendieron. Los españoles recuperamos nuestro territorio. Mira, tan españoles como nosotros eran esos sabios musulmanes que nacieron en la península ibérica, igual españoles, igual, ¿vale? Hubo, como posiblemente tampoco en la supuesta invasión musulmana del 711, eso seguramente no sucedió así tampoco, como nos lo han contado, ¿vale? Como evidentemente el apóstol Santiago no bajó del cielo sobre un caballo blanco para repartir estopa a los infieles, ¿no? Para que veas, ¿no? Claro, para que veas. Bueno, en mi novela El siglo del milagro narramos de dónde sale también esa leyenda de Santiago Matamoros, ¿no? Y cómo esa leyenda es creada con un fin eminentemente económico y cómo el cabildo de la Catedral de Santiago y el obispo de la Catedral de Santiago se ha enriquecido durante más de 700 años en virtud de esa leyenda. Se ha enriquecido hasta límites insospechados. Durante más, repito, no me he equivocado, durante más de 700 años, ¿vale? A costa de todos los súbditos cristianos de la Hispania, ¿vale? Mira, antes de que sigas, Yolanda Rocha Moreno dice que esa visión del plano de Santiago pone la piel de gallina, que da fe. Mira, Yolanda, bueno, es una de las personas a las que yo adoro, por supuesto, una de las maravillas que me ha dado esto de escribir. Estoy deseando verla y darle un achuchón, pronto va a ser, en Madrid, nos veremos en la Feria del Libro. Y esta novela, precisamente, la última reliquia, mi anterior novela, de la que ella está hablando, de la visión del mapa de Santiago, antes de que saliese publicada la novela, yo estuve dando un paseo por Santiago con Yolanda y enseñándole algunas cosas. ¿Sí? Fue una de las primeras personas que supo algo de esto. Y también tengo que decir que esa novela fue publicada en gran medida gracias a ella. Por tanto, te le mando un besazo y bueno, que pronto te daré un abrazo, Yoli. Muy bien. A ver, en referencia a lo que estábamos comentando, Rafa Pérez dice, y los historiadores también mienten. El problema es que no existe la verdad, sino un universo de mentiras que se aproximan a la verdad. Oye, Mira. para como es Rafa, un poquito de razón aquí, yo sí que le doy, ¿eh? Sí, bueno.
Bueno, vamos a y ver, que se lo crea. a ver, yo no creo que ningún historiador mienta adrede, no creo que mienta a propósito, ¿vale? A Pero ver, sí es verdad que las versiones van cambiando, eso sí es verdad, y que a raíz de nuevos descubrimientos, tal. Y, no, y recordemos una cosa, los historiadores hacen ciencia histórica, ¿vale? Y había un epistemólogo llamado Karl Popper que dijo, no se refiere a la ciencia histórica, pues se refiere a la ciencia en general, un filósofo, ¿no? Un filósofo de la ciencia, un epistemólogo que decía que el objetivo auténtico de la ciencia y del método científico es falsar las tesis que están consensuadas, digamos, ¿no? Para combatir el dogma, precisamente el conocimiento dogmático, que lo que tiene que hacer un científico es descubrir que lo que se cree es falso. Ese es el objetivo principal de un científico. Esto decía Karl Popper. Y en cuanto a la ciencia histórica, posiblemente también tengamos que decir que eso es así. Sabemos o impera la versión de que los musulmanes entraron en 711 como una avalancha y se apoderaron de casi toda la península hasta que don Pelayo les dio pal pelo, ¿no? Impera esa versión. Vamos a todas las fuentes posibles, insisto, documentales, arqueológicas, de lo que sea, de todo tipo, para descubrir si eso es falso o no. Vayamos allá. Si descubrimos que es falso, tenemos que decir que todos los que antes nos dijeron eso nos han mentido. Pues a lo mejor alguno nos quiso mentir, pero la mayoría seguramente manejaban la información que tenían, ¿vale? Por lo tanto, sí hay muchísimas mentiras. Creo que en el ámbito de la ciencia pocas son intencionadas y que, bueno, y se trata de desenmascarar esas mentiras, ¿no? O sea, que le doy la razón a Rafa en parte, pero es poca que se lo cree. No es que la des del pero todo. habrá que discutirlo, igual que lo de Colón, ¿eh, Rafa? Habrá que discutirlo. Bueno, Yolanda te da las gracias siempre por la complicidad y el cariño. Eso lo primero, que si no se me escapará. A ver, lo que has comentado es que por cada historia real hay infinitas narraciones. ¿Eso tiene que ver, sobre todo, porque la historia la hacemos los humanos? Obviamente, claro, sí, sí. El factor fundamental es ese. Si tú coges hoy, sin ir más lejos, ¿eh? Yo ya no me quiero ir a un hecho lejano. Si tú coges hoy lo que está pasando en Gaza, eh, vas a tener versiones, vamos, completamente, casi opuestas, te diría, de lo que está pasando allí. Tú imagínate que una persona dentro de 500 años descubre una documentación que ha quedado ahí, pues olvidada en un archivo o lo que sea, sobre ese conflicto. Tú imagínate que coge una documentación elaborada por una de las personas gazatíes que estaban ahí en Gaza cuando empezaron los bombardeos. O imagínate que coge una de un soldado israelí. O imagínate que coge una documentación elaborada por pues los propios políticos sionistas, ¿no? Claro, cualquiera de esas versiones sobre el mismo hecho histórico va a ser no solo distinta, sino absolutamente opuesta. Opuesta. Claro que las hacemos los seres humanos, estos relatos, la historia siempre es un relato, y los seres humanos contamos los hechos en función de lo que sabemos, en función de lo que queremos que quede y en función de nuestras creencias, de nuestros valores y de nuestros intereses. Por lo tanto, está claro, está claro. Bueno, Rafa te dice que Colón es valenciano, eso él lo dice, y te voy a hacer una afirmación, te voy a leer, ¿vale? Una afirmación que he visto que me llamó la atención y digo, a ver si tú me la explicas. Dicen que el presente no es consecuencia del pasado, que es al revés. Bueno, quizás yo tampoco seré tan tajante, ¿no? Vamos a ver, hemos llegado aquí a través de un camino, ¿m? A través de un camino. Hay hechos y una evolución, digamos, de las sociedades y de la política y demás que sí condicionan el presente. ¿M? Pero está claro que nuestra visión hacia atrás también nos da un pasado que está dibujado por nosotros. Y es a lo que se refiere esta aseveración. Cuando escribimos este fin de semana en La Orotava, he tenido la suerte de tener unas conversaciones maravillosas con compañeros, con auténticas estrellas de la literatura histórica que estaban allí conmigo y hablábamos en este sentido también, ¿no? Es decir, tú pretendes, hay gente muy purista de la novela histórica, un romano nunca hubiera dicho eso. No, hombre, claro que no, claro que no. Cuando Ken Follett utiliza metros y kilómetros, pues hay quien le salta la yugular, ¿no?
bueno, yo no utilizaría y no utilizo de hecho, ¿no? Yo tanto las medidas, los sistemas métricos utilizados como la moneda, como tal, pues intento darle calidad a lo que estoy contando utilizando lo que se utilizaba en aquel momento, ¿no? Pero las expresiones que se usan, que ponemos en boca de esos personajes, muchas veces son motivo de controversia. Y nos dicen, bueno, ¿cómo va a decir a esta le voy a dar yo un tal? Eso nunca lo habría dicho ya, pero es que si nos ponemos a escribir como hablaban en el siglo XI, nadie se va a enterar de nada a día de hoy, evidentemente. Nosotros hacemos un relato del siglo XI, del siglo XV o del siglo X antes de Cristo, de lo que tú quieras, me da igual. Hacemos un relato desde nuestro esquema mental. Por tanto, el pasado, claro que lo construimos desde el presente, claro que sí. Hay que tener cuidado con ser más papistas que el Papa. Hay obras literarias de una calidad magnífica que algunas personas intentan desacreditar por un detalle. Y un detalle además que, insisto, si tú quieres relatarlo todo como se hubiera relatado en esa época, nadie hoy podría leerlo, nadie lo entendería. Por lo tanto, no tiene sentido. Hacemos un relato del pasado desde nuestros zapatos de hoy, del siglo XXI, y así es como hay que verlo, y así es como hay que entenderlo, ¿vale? Entonces, el pasado sí condiciona nuestros tiempos, obviamente, lo que ha pasado antes de nosotros, pues tiene como consecuencia pues, lo que vivimos hoy, pero sí es cierto que el pasado que nosotros tenemos en la cabeza, con tanto cliché seguramente, todos somos unos guiris en el pasado, en el terreno del pasado, claro. Todos nos creemos, es como cuando yo le digo a la gente, oye, que en Galicia no comemos marisco todos los días, ni vamos tocando la gaita por la calle, o sea, no, olvídate, no hacemos eso, en absoluto, ¿vale? Entonces, cuando miramos al pasado somos un poco guiris, ¿eh? Todos, sin excepción. Y los que narramos ese pasado, tenemos que ser conscientes de que estamos narrando un pasado de ojos de guiri. Tenemos que ser conscientes de ello, ¿vale? Intentaremos ser lo más fieles posible, que la gente aprenda lo más posible sobre esas sociedades, sobre esos hechos históricos, sobre esos personajes a los que nosotros ponemos voz, ¿no? Pero hay que ser conscientes de esto, claro, siempre. A ver, espera que tengo por aquí preguntitas sobre los puristas. Rafa Pérez dice, uy, los puristas. Y sí que es verdad que hay algunos que hay que darles de comer aparte, eso es verdad, ¿eh? A ver, Yolanda dice, ¿por qué crees que hay fuentes o crónicas en las que Diego Gelmírez está dibujado como el malo de la película? Mira, es curioso, pues porque seguramente tengan gran parte de razón, ¿no? Yo, como hago una novela, he hecho una novela de personaje, me he centrado en los grandes logros. Pensar que lo consiguió todo eso sin dejar cadáveres por el camino sería ser un poquito demasiado ingenuo, ¿eh? Es verdad que yo no me paro en eso, si narro cómo deja algún cadáver a sus espaldas y a lo mejor ni siquiera fue cosa suya, porque es una deducción mía, pero para conseguir algo tan grande como lo que él consigue en esa época, te aseguro que debía tener muy poquitos escrúpulos. Entonces, a día de hoy, aquí en Santiago, a todo el mundo le suena Gelmírez. El palacio, bueno, el edificio, si miras a la catedral de frente a la fachada del Obradoiro, el edificio que queda a mano izquierda es el Palacio de Gelmírez. Todo el mundo lo conoce en Santiago. Hay dos institutos en Santiago que se llaman Instituto Arzobispo Gelmírez. Entonces a todo el mundo le suena. Y el rum rum, a algunos amigos cuando me decían, ¿qué estás haciendo ahora? Pues estoy escribiendo novelas sobre Gelmírez. Menudo era, ¿no? Todo el mundo. La sensación de que menudo era ha perdurado 900 siglos después. Por lo tanto, yo creo que no es descabellado pensar que menudo ha debido de ser. Primero, por lo que sabemos fehacientemente, por los logros, insisto, no se consigue algo tan inmenso sin pisotear a mucha gente por el camino. Y segundo, por esa sensación, ¿no? Esa tradición oral que ha pervivido generación tras generación aquí en la ciudad. No nos olvidemos que la ciudad se levanta contra él dos veces, cuando la está convirtiendo en el gran faro de Occidente, cuando la está convirtiendo en una sede apostólica que es referencia para toda la cristiandad. Creo que el fin, bueno, en fin, el fin justificaba cualquier medio para él, ¿sí? Y ha quedado ese pozo de que debía ser absolutamente tremendo, ¿eh? Ha quedado ese pozo. Por tanto, es muy posible, Yolanda, que tenga gran parte de verdad. Yo no conozco a ese señor, pero sí que hay que ser consciente de que cualquier conquistador, ha hecho cosas buenas
pero tú lo has dicho, debía de tener pocos escrúpulos. Yo creo que ninguno los Claro, conocían, o sea, no claro, los claro. conocían. Ellos llevaban su meta, tenían que hacer eso y bueno, lo que estuviera por el medio, pues bueno, pues lo apartaban porque si no, no llegaban. Era una visión diferente a la que tenemos hoy en día, creo. Exacto. Evidente, los valores de esa época, y bueno, y hoy en día también hay gente con esos valores, pisotear a quien sea con tal de Exacto. salirse cosa suya. El malo malísimo de la historia, podríamos decir, la historia universal, es Fernando de Aragón, es Fernando, el que conocemos como Fernando el Católico. Ese es el malo malísimo, es decir, es la persona con cero escrúpulos con tal de salirse con la suya siempre, ¿no? Lo relata Maquiavelo. En su novela El Príncipe realmente está fundamentada en la figura de Fernando de Aragón. Por tanto, cuando hablamos de algo maquiavélico por antonomasia, es ese personaje. Hoy todos son loores y todo es ensalzar a los grandes reyes católicos, todo lo que consiguieron. Nadie duda que consiguieron grandes cosas, pero nadie duda también que lo hicieron a un coste terrible de sangre y fuego. ¿Mm? En Porto Santo contamos, por ejemplo, ¿no? Cómo usurpan el trono de Castilla, que no les correspondía. El trono de Castilla le correspondía a la hija del rey. La hija del rey, Juana, es hija del rey en el momento en el que el rey y la reina, su padre y su madre dicen, esta es mi hija. Y no hay nadie que pueda demostrar, no existen los análisis de ADN en esa época, no hay nadie que pueda demostrar lo contrario, a no ser que te monten un golpe de Estado diciendo que es una hija bastarda, que le llamen la Beltraneja y ahí está, otro triunfo del relato, un relato que queda eterna. A mí me lleva el demonio cuando veo que le llaman la Beltraneja a doña Juana, a la reina legítima, y que los usurpadores han pasado a la historia como los reyes indiscutibles. Bueno, Joder. pues fue un golpe de Estado en toda regla y bueno, y le ganaron la guerra y la arrinconaron y acabaron con ella. ¿Eh? Pero bueno, entonces, ¿fueron los reyes católicos dos villanos? Pues seguramente, claro, pues claro, seguramente sí, ¿no? ¿Y consiguieron grandes cosas? Por supuesto que sí, evidentemente. Una cosa suele ir con la otra en esa época. Una cosa, eso de que dicen de que la historia la escriben los vencedores. Bueno, la historia la escriben los vencedores y también los vencidos se han quedado vivos para escribirla, ¿eh? En esta época, el relato del vencedor suele ser el que impera, básicamente porque el vencedor se encarga de borrar la versión del otro. Y te pongo un par de casos de esto que estábamos hablando ahora mismo. Realmente la batalla decisiva entre Isabel de Castilla, la aspirante, la medio hermana del rey, y la hija del rey, Juana, a la que acusa de ser ilegítima y de ser hija de Beltrán de la Cueva, bueno, la batalla es la batalla de Toro Zamora. En esa batalla no hubo un ganador claro. Pero Fernando, precisamente, Fernando envió emisarios a todas las ciudades de toda la Hispania diciendo que habían arrasado al enemigo. Y todos los alcaides de las ciudades, de las fortalezas, se pasaron automáticamente al bando del vencedor. ¿Sí? Existe una damnatio memoriae, que es uno de los recursos de los vencedores. ¿Sabes lo que le hicieron a Juana cuando la derrotaron? La derrotaron gracias a esa estrategia propagandística, más que en el campo de batalla. La batalla acabó más o menos en empate. Lo que le hicieron fue decirle, o te vas a un monasterio en Portugal de clausura, de por vida, o te vas a un monasterio y esperas a ver si nuestro hijo quiere casarse contigo. ¿Vale? Es decir, eso fue lo que le propusieron. Y ella, muy digna, dijo, a vuestro hijo se lo vendéis a otra. Yo, claro que me voy a un monasterio y me encierro allí. Durante toda su vida, doña Juana firmó como yo la reina, pero su relato, el relato de la vencida, quedó en el absoluto olvido y hoy en día todos la conocen como la Beltraneja. Un bulo, un infundio y algo de lo más injusto que ha sucedido, ¿no?, a lo largo de la historia. Ahí está, la historia la escriben los vencedores, pero los vencedores no solo en lides bélicas. Por ejemplo, yo te hablo de aquí de Gelmírez. Él hace triunfar su relato y es el relato del vencedor, por lo tanto, ¿vale? Si vamos por Egipto, veremos que hay, fíjate, incluso relatos en piedra. Veremos cómo hay templos donde estaba, ¿no?, pues toda esa propaganda del faraón venciendo y tal, con el nombre, y vas a ver dónde hace miles de años ya se cinceló ese relato para borrarlo de la memoria colectiva. Y no sabemos lo que ponía ahí.
¿vale? Entonces, sí es cierto que la historia la escriben los vencedores, a veces nos llegan crónicas de los vencidos. Y bueno, yo soy de darle voz a los vencidos. Yo, si escribo novela histórica es para que a la gente le lleguen historias que han quedado en el olvido, que han quedado eclipsadas, o bien porque son las historias de los derrotados, o bien porque nos han contado una leyenda, como es este último caso, y es la versión que ha imperado, ¿sí? O por cualquier otra circunstancia en la cual una verdad histórica ha quedado relegada al ostracismo completamente. Eso, por eso escribo yo. Una última pregunta de algo que he leído por ahí para que, para que me la desarrolles y pasamos a tus 10 minutos. La verdad es que contigo podríamos hacer el directo de 2 horas Bueno, muchas comparando estas. gracias. No lo Muchas digo de gracias. verdad, porque, a ver, hemos comentado que la historia la escriben los vencedores. Por otro lado, he encontrado que en el caso de la historia contada por los perdedores, también es poco digna de confianza, porque pasa exactamente lo mismo que con la de los vencedores, lo estoy diciendo bien. Sí. ¿Qué me dices tú a eso? Yo vuelvo a decir, esto lo hablábamos antes, la historia siempre es un relato y el relato siempre va a ser interesado. ¿M? Hoy en día tenemos la ciencia histórica, ¿no? Pero la ciencia histórica y la ciencia en general es de hace nada. ¿M? La ciencia histórica lo que tiene es que se fundamenta en documentos, ¿m? Documentos, hallazgos, arqueología, análisis de monumentos, bueno, todo eso, ¿no? Pero es que esos documentos y todo eso también los ha creado alguien con un interés, normalmente en tiempos, ¿no? Si nos vamos al famoso pleito Távera-Fonseca, por ejemplo, una fuente de información sobre esa época maravillosa, vamos a tener el relato de los contendientes. Es un pleito, por tanto es un relato en sede judicial. Nos da muchísimos datos interesantes, pero luego lo que son las declaraciones de cada parte son declaraciones interesadas. Si nos vamos, por ejemplo, al catastro del Marqués de Ensenada, tendremos unos datos interesantísimos. Pero son datos, sin más, ¿no? De población o de, bueno, o de datos histórico-geográficos, digamos, ¿no? Interesantes, pero tampoco nos van a dar un perfil de personajes o de hechos históricos. Claro, cuando Napoleón entra en España, por ejemplo, pongamos ese caso, nos hemos ido a diferentes No, épocas da igual, de la que sirven historia. los ejemplos, claro. Claro, primero entran arrasando. Dicen que van a, bueno, que van a conquistar Portugal por ser aliados de los ingleses, pero que nos la metieron doblada completamente, ¿no? Realmente que venían para quedarse, ¿no? Si cogemos el relato hecho por los franceses en esa época, ellos te van a estar hablando de una intervención heroica a un país totalmente atrasado y en el absolutismo, ¿no? Date cuenta que es la Francia post-revolucionaria, es decir, ellos ya han dejado atrás el antiguo régimen y los reyes y toda esa cosa arcaica, ¿no? Dicen ellos, venimos a rescatar a los españoles de esos reyes y de ese régimen absolutamente atrasado que los tienen en la miseria. Puede que en ese sentido tuviesen parte de razón. Evidentemente no en el voy a invadir un país extranjero porque me da la gana, en eso no, ¿no? Si te lo cuentan los españoles, tú ahí también tendrás que diferenciar entre unos españoles y otros. Hubo españoles que decían, oye, yo con estos, porque vienen a liberarnos del absolutismo, de estos carcamales que nos tienen aquí oprimidos, ¿no? Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Pues evidentemente aquí los historiadores cogerán y nos dirán, lo que pasó fue esto, fue esto, fue esto, fue esto. Si luego nosotros queremos hacer una novela, tienes que posicionarte. Tú tienes que posicionarte, tú tienes que hablar por un personaje o por otros. El personaje va a manifestarse, si el personaje es de una ideología, pues hará unas cosas y simpatizarás con ese personaje y del otro lado. Hay una fórmula en novela que es la de narrar los dos bandos. Y esto lo conocemos bastante bien a unas novelas que tenemos sobre la guerra civil. Sobre la guerra civil, mi abuelo luchó en la guerra civil, Manuel Santos, yo soy Radio Costilla Santos, Manuel Santos, pues no nos contaba muchas historias, murió cuando yo era pequeño, tenía 12 años o 13 más o menos, no nos contaba muchas historias de la guerra, pero él combatió en el bando franquista. Él combatió en el bando franquista, que para mí son los que no tenían razón, sinceramente, ¿no? Yo nunca tuve ocasión de decírselo a él porque yo en ese momento no tenía criterio, tampoco, no sabía, ¿no? Pero hoy lo tengo claro, que fue un golpe de Estado también y que, bueno, y que acabó con una democracia que tendría todos los defectos del mundo, pero que hay que solucionar con los mecanismos de la democracia, no dando un golpe de Estado militar, ¿no? Bueno, pues hay novelas donde tú llegas a empatizar
con combatientes de ambos lados. Y es más, hay novelas incluso en las que tú empatizas con soldados nazis que creían que estaban haciendo lo mejor para su país, que no sabían que había hornos crematorios, campos de concentración, ellos peleaban por su país, ¿no? Y llegas a empatizar por esa gente, ¿cómo no? Es que me podía haber pasado a mí. A mí me cuentan una cosa, están atacando mi país o estamos aquí oprimidos o tal. Y yo a lo mejor también bueno, yo soy antibelicista total, ¿eh? Totalmente antibelicista, pero podría haber pasado, ¿no? No, pero te Entonces, entiendo, claro. claro, A ti te cuentan una historia, un ciudadano de a pie, y tú te la crees. claro, A veces te la crees efectivamente, porque no ves más. el Y más en presente, aquellas épocas. exactamente, en esas épocas más, pero bueno, incluso en estas, ¿eh? El presente es deslumbrante. El presente hay tal cantidad de información, tal cantidad que es deslumbrante. A veces es difícil, ¿no? Posicionarse. Yo tengo amigos que son pues, muy buenas personas, que están a favor de la paz y de la justicia y todo eso, y dicen que, bueno, que lo de Gaza, bueno, es que los otros también hicieron de las suyas. Digo, hombre, a ver, por un ataque de unos terroristas se están pagando niños, o sea, no podemos, o sea, hay que, pero fíjate lo deslumbrante que puede ser el presente como para que incluso gente buena y comprometida con la verdad y con la justicia y con la paz, pues que tenga esas dudas, ¿no? Por eso digo. A ver, Rodrigo, Ro Blanco dice que ella quiere una semana de clases de historia contigo, que no entiende cómo le puede gustar la historia porque su profesor era muy aburrido. Y Concha Bueno, esto me lo... Mateo, Sí, sí, dale, luego contesto, sí. no, contesta y luego te hago la pregunta de Concha. Muy rápido. Esto es algo que me han dicho muchas veces. Yo tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto por los profes de historia, de los cuales yo vivo de ellos, vivo de los historiadores. A mí también me tocaron algunos que, bueno, que eran un poco aburridos y hay que tener en cuenta también que cuando te obligan a estudiar algo, la cosa se pone fea, ¿no? Ya porque sí, ¿no? Entonces yo no obligo, entonces tengo esa suerte, ¿no? Que no obligo ni pongo nota. Entonces el que viene, viene por su propia voluntad, por eso tengo yo esa ventaja, ¿no? Y por otra parte, seguro que nuestros profes ya están jubilados y que los de hoy en día son Es lo que mucho más iba a divertidos. decirte, Seguro que sí, ¿eh? es lo que iba a decirte. Es que los de antes, que tú eres muy joven, ¿eh? A ver, Claro. No, pero los de educación física también tenían tela, ¿eh? Eso ha cambiado no muchísimo. quiero hablar de ellos porque puedo despotricar, Y puedo yo, despotricar. claro, por eso, ¿no? Eso ha cambiado mucho, cambia mucho. A ver, Concha Mateo dice, cuando os juntáis escritores de histórica, ¿cómo lleváis los distintos planteamientos? Esta pregunta está muy bien. Bueno, primero, hablamos poco. De histórica, te lo prometo, hablamos poco de histórica, poco de nuestros métodos, poco de nuestros planteamientos, hablamos muy poco. A mí no me ha pasado nunca, sí, como me meto en un jardín interesante con lo de que Colón era gallego aquí, sí que me ha pasado que me han preguntado, ¿no? Y decir, oye, pero eso, ¿eh? Entonces, claro, cuando yo le cuento que es una teoría que tiene pues 140 años, que tiene más de 500 indicios, algunos potentísimos, que se han hecho peritajes caligráficos que nos dicen que estas dos personas eran la misma, o sea, un montonazo de datos que tenemos ahí a favor, me dicen, ah, caray, pues sí que da para hacer una novela, ¿no? Polémicas de yo creo que Julio César era de esta manera y yo creo que era de la otra. Yo eso no lo he vivido, de verdad. Si hubiese, y es más, si me pongo yo en primera persona y me encuentro con una situación en la que puede haber un poquito de choque, o bien intentaría eludirla, sinceramente, intentaría eludirla y pasarlo bien, porque para las pocas veces que estamos juntos vamos a disfrutar y vamos a pasarlo bien donde estemos. Y si hay que hablar de ello, pues sería totalmente respetuoso con la posición contraria, ¿no? Con Rafa no, que anda por ahí diciendo que Colón era valenciano y cuando le vea le voy a dar, pero sí, hay que ser respetuoso, es decir, la otra persona tiene su visión que estará fundamentada en lo que él ha leído, descubierto, hablado y recreado, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy respetuosos. Pero ya te digo, no suele pasar. Parece desde fuera seguramente que estos en cuanto se ven se lía parda. No, para nada, para nada. En relación con esta pregunta de Concha, recuerdo hace poco en una presentación un autor de histórica comentaba que para determinado momento de la novela que estaba realizando se juntó con dos historiadores para que le aclararan unos puntos. Y el de la derecha le decía blanco y el de la izquierda le decía negro. Y incluso entre ellos se rebatían constantemente. Y el pobre, que estaba allí en el medio, que lo que quería era sacar información para su novela, se vio en
sucedió en un momento que al final dijo, me iba al gris porque aquí no se ponían de acuerdo ni a tiros. ¿Tú te has Fíjate, encontrado con situaciones así? pues fíjate, mira, yo no recurro normalmente a historiadores. Yo sí estoy en una época concreta y me encuentro con alguien, sea historiador o sea otro escritor o tal, sí me gusta preguntar qué opina y bueno, y de dónde sale su información y todo eso, sí me gusta, pero no suelo recurrir a... Yo sé que pues, están hablando aquí, por ejemplo, de Yello Balbás, que ha escrito, está hablando Rafa, que es escritor, compañero mío de editorial, y que consulta determinadas cosas, porque me lo han comentado, ¿no? Consulta con islamistas, ¿no? Determinadas cuestiones, porque él quiere ser muy, en ese sentido, bueno, muy correcto, ¿no? Quiere ser en el relato, ¿no? De los hechos históricos. Yo no suelo hacerlo, sinceramente, pero sí me encuentro en las fuentes a las que yo recurro, sí me encuentro a veces versiones contradictorias. ¿Qué tienes que hacer? Pues intentar contrastarlo, triangular, buscar nuevas fuentes que te puedan dar una perspectiva diferente y tomar decisiones, evidentemente. Si te vas a lo que la identidad de Cristóbal Colón, te vas a encontrar un montón de tesis distintas. Tú tienes que elegir, ¿no? ¿Cuáles crees que para ti son más sólidas, ¿no? O cuáles en función de otras cosas que tú sepas. Ahora, evidentemente, si vas a los dos máximos especialistas del mundo en un hecho concreto y te dan versiones distintas, date por jodido, o sea, así, No, claro, ¿con qué perdonando, te ¿no? Claro, guiaste, hombre, pobre? claro, claro, eso es. A ver, Rafa comenta que el que tiene un novelón es José Bonaparte y Yolanda dice que en Francia ni siquiera estudian la guerra en España y con Napoleón, que lo estabas diciendo, tienen sentimientos encontrados. Un gran estadista, sí, pero se llevó por delante 3 generaciones de franceses. Obvio, sí, efectivamente. Además, en este viaje que acabo de hacer, vi la película esta de Ridley Scott de Napoleón, donde, bueno, da una visión lúcida. A mí la película no me gustó mucho, la verdad, no me gustó mucho. Pero da una visión muy lúcida de esto, ¿no? De una figura tan controvertida. Que José Napoleón tiene una novela, tiene un novelón, ¿eh? Un rey extranjero impuesto, que además era un plebeyo sardo, es decir, bueno, el famoso Pepe Botella, ¿no? Y en esos años, además en los años convulsos de la guerra, de la posguerra, bueno, es una pasada, ¿no? La novela que saldría de ahí. Pero claro, a mí, ideas de novelas y marcos de novelas, marcos alucinantes de novelas, se me ocurren un montón. Lo que pasa es que luego hace falta dedicarle mínimo un año o dos o tres para que salga adelante, ¿no? Y ahí está. Otra cosa que me pasa mucho es, ¡buah! Es que mi vida daría para una novela. Y te empiezan a contar. Y yo, mira, no voy a escribir una vida, o sea, una novela sobre tu vida. O sea, sinceramente, no lo voy a hacer, ¿vale? Seguro que da para una novela, pues escríbela tú. Es decir, pero yo no lo voy a hacer, ¿vale? Quizás Pero eso sea me pasa, interesante, pero... eso me pasa un montón. Sí es verdad que hay figuras históricas que tienen pendiente que alguien lo cuente. Hace poco, pues, se contó la historia en profundidad de Carlos II, el hechizado, ¿no? Ese rey con una aureola trágica, ¿no? Alrededor, una historia que nos habían contado con mucho sesgo, ¿no? Y seguramente con mucho cliché, como decíamos, ¿no? Bueno, en fin, figuras siempre hay. Y lo que decía Yolanda, me perdí, no me acuerdo ya de qué nos estaba comentando Yolanda A ver, es que aquí respecto a esto. llevan conversaciones porque comentaba lo de Vale. Napoleón. Ah, sí, 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 Luego, sí. sí, luego Rafa dice, eso es mejor preguntarle a Yello Balbás. Sí, Napoleón Yolanda, bueno, fue, insiste en que Colón es valenciano, eso yo también. creo que, yo creo que Napoleón es otro clarísimo paradigma de lo que hablábamos antes. ¿Consiguió grandes cosas? Hombre, claro. ¿Era un tirano? Claro, pues claro, por eso las consiguió, pues si no las hubiera conseguido. Y lo hemos hablado con respecto a los reyes católicos, con respecto a Gelmírez. Claro, claro que seguramente la tiranía era su principal rasgo, ¿no? Mm. Seguramente. Y bueno, Yolanda y Rafa mantienen conversaciones por aquí, yo las leo. Maravilloso. Y le dice, Rafa, con respecto a eso, ponemos a Yello enfrentado a Rafa Corral y se lía, pero bien. Aquí ellos montando gresca. Suele, Y la gente, pues bueno. entre gente muy especialista, entre escritores de histórica que dominan muchísimo, cuando consigues que se junten dos que tienen una perspectiva confrontada, eso puede ser interesantísimo escucharlos, ¿eh? Y puede ser un disfrute total. Que no se enfaden, evidentemente, que no haya gresca, pero toda la gresca de buen rollo que haya va a ser en beneficio del que esté escuchando, ¿no? Todo lo que sabe esa gente lo van a utilizar para confrontar argumentos, ¿no? Y el que está escuchando eso es una pasada, es una experiencia increíble. La verdad es que sí.
Oye, voy a hacerte una pregunta, es que me tienes súper intrigada por si la sabes. Que no tiene, a ver, pero bueno, yo te la hago y luego ya pasamos a tus 10 minutos para que hables de lo que te dé la Tú gana. dale a la pregunta, que si no la sé, pues tampoco pasa No, es nada. que Hay Chino muchísimas más Requiere. cosas, muchas más cosas que no sé que las que sí sé, eso seguro, vamos. Es que yo he leído bastantes novelas sobre Jaime I y en todas las novelas hablan de su pene. ¿Qué quieres que te diga? Yo también he oído algo de eso. Y yo es que flipo porque Yo digo, pero también. bueno, tan importante, está claro que tuvo un montón de descendencia y tal, pero bueno, ¿qué rey en aquella época no tenía 42.000 hijos? Bueno, Pero claro, yo eso lo he oído con respecto a más de un personaje histórico. Y cuando hablábamos antes de que las crónicas suelen ser interesadas, es de, es de machote ir contando cosas de esas, ¿eh? O sea, que es posible que él mismo estuviese interesado en que se difundiese esa versión, ¿no? Hablo de cualquier personaje del que se dice, del que se rumorea esto, ¿eh? En muchos casos. ¿Verdad histórica? Pues no lo sé. Mira, por ejemplo, Sancho el Fuerte, cuando es la batalla de 1212, la batalla de las Navas de Tolosa, las crónicas hablan de que el rey de Navarra, uno de los tres reyes cristianos que forman, y encima la carga de los tres reyes, es un relato muy mítico, ¿no? Porque es el momento en el que la dominación musulmana pierde la iniciativa, digamos, ¿no? Y empieza a decaer, ¿no? Bueno, pues en las Navas de Tolosa las crónicas hablan de un Sancho el Fuerte que era un titán, ¿no? Era un sí, hombre, bueno, poderosísimo, tal. Claro, la gran sorpresa, no sé si ha habido más avances al respecto, pero la gran sorpresa es cuando los arqueólogos van a la tumba, empiezan a hacer unas mediciones a raíz del esqueleto, de los restos que quedan allí, de algún hueso que queda y tal y cual, y les sale que medía más de 2,10. Más de pues debía de 2,10. tener, lo he leído por ahí, que se ve que tenía alguna enfermedad de estas que son, Puede porque ser, pero mira, en esa época si no crecían tanto era porque, evidentemente, la alimentación era la que era y demás, pero siendo rey, bueno, si tienes esa también, genética, claro, siendo rey, si tienes esa genética, yo tengo amigos que miden 2,10, jugadores de baloncesto, bueno, pero si tenía ahora esa están los genética, petit suisse, es claro, diferente. pero ¿y tú qué crees? ¿Que el rey Sancho, el rey, no tenía el equivalente al Petit Suisse todo lo que quisiera comer de lo bueno, lo mejor? Claro, por eso que es Podría posible que ser. incluso sin ninguna enfermedad de estas, ¿no? De crecimiento anómalo, ¿no? Es decir, pero algo que podría parecer un relato mítico, que hablábamos aquí del pene de algunos personajes que han pasado a la historia como una cosa monstruosa, un relato mítico en este caso que diríamos, ¡guau! ¡Qué exagerada era la gente! Esto era un cronista exagerado al que le pagaron para decir que el tío era un semidios y luego vas a la Correcto. arqueología y te das cuenta de que tenía parte de verdad, ¿no? Esto, ¿no? Mm. Sí. Bueno, Rodrigo, yo insisto en que me quedaría contigo un par de horas más, pero supongo que tendrás la mala costumbre de cenar, entonces te la voy a respetar. Pero yo siempre dejo a mi invitado que hable durante 10 minutos de lo que le dé la gana. Así Muy bien. que aquí empiezan tus 10 minutos. Pues voy a hablar de dos cosas. Fundamentalmente, como ya he hablado de mis novelas, pues si a alguien le pudiera interesar, pues ahora voy a hablar de mi ciudad y de mi pasión, que es el Camino de Santiago. Muy brevemente, como decía, en mi última novela cuento, ¿no? El auténtico origen, cómo se forja algo tan anómalo como el Camino de Santiago, ¿no? Pues no existen caminos de peregrinación. Existen, pero la gente ahora va, peregrina, pues en coche, en tren, en avión, y, en fin, de todo, ¿no? Esto de decir en pleno año 2025 es que 1,5 millones de personas se dedican a caminar con mochila durante 100 kilómetros, 200, 500, esto es una anomalía histórica, ¿no? Y no se puede explicar con un razonamiento simple. Hay algo complejísimo detrás, hay un plan tremendamente ambicioso y tremendamente bien forjado. Por eso llamamos el siglo del milagro y decimos que los milagros no se esperan, se forjan. Es el genio político de su época, seguramente el hombre más influyente a nivel mundial con todo lo que se hace, porque la civilización occidental se forja a raíz del Camino de Santiago en gran medida y está extendida por el mundo, por medio mundo a día de hoy, por el mundo entero casi podríamos decir. Por lo tanto, bueno, el Camino de Santiago, lo que quiero decir realmente es que mucha gente a día de hoy está pensando, algún día lo voy a hacer.
Y me consta que es así, ¿eh? Por conversaciones que yo he tenido, tal, 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 tal. Sí, sí, yo algún día. Vale, pues lo que quiero decir yo ahora, aprovechando estos minutos, esta oportunidad que tú me das es, ya está, no lo pienses más. Pon una fecha y vete al camino. No te vas a arrepentir nunca. De cualquier otra cosa que hagas en tu vida es posible que te arrepientas. De irte al camino de Santiago no te vas a arrepentir jamás. Va a ser un reencuentro con la naturaleza, va a ser otra manera muy distinta de afrontar tus límites, de enfrentarte a ti mismo. El cansancio y la soledad te van a llevar a un estado mental en el que no vas a estar en ninguna otra situación, van a aparecer imágenes olvidadas dentro de tu cabeza, situaciones. Al final, el Camino de Santiago es un viaje, pero es un viaje hacia el interior de uno mismo. Por tanto, quiero aprovechar esta ocasión que tengo para decirle a todo el mundo, hazlo ya, no lo dejes. A lo mejor el año que viene no puedes, a lo mejor dentro de 3 años ya no está a tu alcance, hazlo ya. Pon una fecha y vete. Eso es lo primero que quería decir. Segundo, que mi ciudad, pues es mi paraíso, es su historia tan rara y tan eclipsada por ese relato fantasioso, mítico, ¿no? Que es el que ha trascendido, inventado por Diego Gelmírez en gran medida. Mi ciudad es un sitio único en el mundo y llegar aquí caminando es algo que no se olvida. Yo atravieso todos los días, prácticamente todos los días, la Plaza del Obradoiro para ir a trabajar y de verdad, la energía que se vive en ese lugar cada día, durante determinadas épocas del año, mucha más gente, cientos o miles de personas. Durante las épocas menos concurridas serán 10 o 20 o 8, me da igual, ¿no? Esas personas van a vivir unos momentos más importantes, más intensos y más emocionalmente perdurables de su vida. Y cada vez que tú pases, cada vez que yo paso por allí, los veo y percibo esa energía. Unos están riendo, se están abrazando, lo han conseguido, han vencido sus límites, se han vencido a sí mismos. ¿Sí? Sus demonios han quedado por fin relegados, ¿no? Y es un momento en el que todo es emoción y felicidad. Algunos ríen, otros lloran, otros hacen fotos, otros llaman a casa, a lo mejor a Australia o a Polonia o a Brasil para decir, mamá, lo he conseguido. Y lloran. La energía que se vive de verdad en esta ciudad es algo único. Entonces también quiero decirle a la gente que no se lo pierdan, ¿vale? Y luego y no voy a utilizar los 10 minutos, no sé cuánto llevo, pero ya No te para preocupes, acabar, sigue, sigue. para acabar, sí me gustaría hablar de toda la gente que nos ayuda a los que queremos contar estas historias. Sí queremos, sí. Por una parte, me quiero referir a mis compañeros. Y aquí quiero hablar de Luis Zueco, de José Zoilo, amigos de Alberto Caliani, de Emma Lira, de Juan Tranche, escritores magníficos. Mira, de Jesús Barranco, de Jorge Laguna, con el que estuve también este fin de semana. Bueno, ahora me sabe mal porque me voy a dejar a un montón de gente a la que adoro, ¿no? Pero todos estos grandísimos escritores que tienen su vida, que tienen sus trabajos y que podrían decir, en mi tiempo libre, pues me dedico a descansar. Y en el tiempo libre lo que hacemos es querer plasmar historias que queden, ¿no? Para la posteridad, para que la gente conozca aquello que a nosotros nos apasiona, aquellos fragmentos de nuestro pasado que creemos que vale la pena conocer, ¿no? Primero quería dedicarme a hablar de ellos, de mis compañeros escritores, ¿no? Y a mandarles pues un abrazo y a decirles bueno, que el mundo los necesita, ¿no? Y que así haremos un mundo un poquito mejor. Después quería referirme bueno, a las personas que le dan sentido a todo eso, que son quienes nos leen. Creo que el colectivo de lectores y lectoras de Histórica sigue creciendo, es un colectivo muy fiel. Ahora mismo la Histórica está brujuleando entre fronteras y hay mucho thriller histórico, lo cual es interesantísimo. Hay mucha novela de aventuras, que son las mías, de verdad, novela de aventuras, que es lo que yo siempre he leído y lo que me fascina y me apasiona, pero con ese tinte histórico, ¿no? Y los lectores y lectoras, insisto, ¿no? Son los que nos dan vida al final, ¿no? Si no, ya hubiéramos dejado de escribir. Luego quiero referirme también a librerías y bibliotecas. Todos los libreros son nuestro nexo, son nuestro enlace. Y a toda la gente que trabaja en redes sociales, que le dedican también su tiempo libre, que podrían hacer otras cosas en beneficio propio y muchas veces es en beneficio nuestro y de nuestra obra. Y me quiero referir a todos estos que están comentando aquí, a Yolanda, a Rosa, a Ro, a Rafa, a toda esta gente que nos está viendo hoy, a ti misma, Nuria, ¿vale? Todo esto conforma un microcosmos en el que yo vivo desde hace unos años y
en el que me están pasando cosas increíbles, de verdad. No a nivel personal de grandes éxitos, yo sigo siendo un escritor modesto, ¿no? Que solo vende pues unos miles, pequeños miles de libros, ¿no? De ejemplares de cada novela que saca. No, no soy un gran bestseller, ni mucho menos, ¿no? Como por ejemplo es Luis Zueco, que ha vendido cientos de miles de libros y es un gran amigo mío a día de hoy, ¿no? Pero todo ese microcosmos, como digo, eh, nos hace vivir situaciones de verdad que le dan sentido a una vida. A veces pasas, tienes crisis existenciales, ¿no? Uno dice, ¿para qué he venido yo a esta vida? ¿No? Bueno, pues en esos momentos desaparece la crisis existencial y dices, bueno, pues hemos venido a conocer historias, a conocer personas, a dedicarle nuestra alegría, nuestro tiempo y el talento que podamos tener a esta misión, ¿no? A la misión de la literatura, de la historia y del conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Y nada, y hasta aquí mi tiempo. Muchas gracias por dármelo y bueno, pues un placer, por supuesto. Bueno, pues yo antes de que nos despidamos quiero leer los comentarios que dicen por aquí, porque yo no sé si al final tendrás que escribir una novela al respecto, porque Ro Blanco pone como notición que Colón era un ballenero vasco y que vais a hacer un documental. Ana Ojalá. dice que es un verdadero placer escucharte. Ainhoa dice Colón de Bilbao, así de claro. Concha Mateo dice que eres un vendedor estupendo. Rob vuelve a decir que corrobora todo lo que dices en cuanto a hacer el camino. Y Concha, fuerzas telúricas, es que no paraban, no paraban. Y bueno, y en resumen, dice Anda que por un ahí Ainhoa gustazo. también. Anda por ahí Ainhoa, que le mando un Y beso. Beso, Ainhoa. dicen que un gustazo y que eres fabuloso. Bueno, Y yo muchas gracias. creo que Esto es porque me quieren mucho, no te creas, ¿eh? Esto es porque me quieren mucho. bueno, pero si lo dicen en público, algo de razón tendrán. Ah, bueno, y ahora Bueno, llega la Rafa, que no lo he leído. Ah, no, no. Dice, Uy, grande, Rodrigo. Gran novela de momento. A sus 300 páginas. Va, pues la bueno, pues apunto. muchas gracias. Sí, yo sé que Rafa me tiene metido en la cámara de tortura ahora mismo y que es como le llaman ellos, como le llaman ellos a esto. Y bueno, pues me alegro mucho de su feedback, de los feedbacks de toda esta gente que son gente muy entendida en literatura, muy entendida y muy especializada en literatura histórica. Y desde luego cualquier feedback, sea positivo o sea en cosas que debo mejorar, para mí vale oro completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues Claro. muchísimas gracias una vez más. Pues nada, Rodrigo, yo encantada de conocerte. Ha sido un directo interesantísimo. Insisto en que los directos deberían de ser más largos. Menos mal que Instagram no nos corta ya, porque llevamos 1 hora y 20 minutos. Caray. Pero sí, menos mal que no nos corta, porque la verdad es que con gente como tú nos quedaríamos desde luego a mitad. Bueno, Muchísimas gracias por participar y espero que nos volvamos a ver en redes y en persona, porque seguro. supongo que vendrás al Club de Histórica de Valencia. Pues estoy deseando. La verdad es que tengo estos años también he ido acumulando gente que me escribe, gente que me sigue, gente con la que interactúo y demás, y que estoy deseando ya por fin que nos encontremos en Valencia, en Alicante. Por supuesto, claro que sí. Estaría encantado y ojalá que algún día me tocará ir por ahí, ¿vale? Muchísimas gracias a ti por darme voz. Muchísimas gracias de verdad por poner a nuestra disposición este espacio virtual. Y bueno, pues sigamos, ¿no? Sigamos trabajando. Muy bien. Pues nada, lo dicho, encantada. Gracias a todos los que habéis estado, lo principal. Sí. Y hasta la próxima. Así. Un beso para todo el mundo. Hasta Chao. luego. Chao, chao.